¿Hechiceros y brujos prehispánicos? Examinemos ese concepto. Vayamos a la etimología de la palabra bruja. Se cree que esta palabra viene del nórdico bruja, que significa hervir pociones para dar un mal. Es por eso que se dice me embrujaste, porque significa que alguien te otorgó algo que él mismo o ella misma cocinó o hirvió y te hizo un mal. Por otro lado, la palabra hechicero proviene del latín y está compuesta por el sufijo ero, que significa ocupación o profesión, y factitius, que significa fingido o artificial. En otras palabras, es la profesión de alguien que hace algo ficticio, fingido o artificial. En la lengua náhuatl existen muchos nombres de especialistas en rito y curación que pueden referirse más o menos a esa parte que los europeos llaman hechicería o brujería. Antes de aprender las palabras, tenemos que entender que técnicamente no existe algo como hacer el mal, más bien es alterar o modificar lo que ya existe, ya sea para curar o para no curar. Esto puede aplicarse para emborracharse, comer medicina, incluso envenenarse. Es decir, el estado natural es alterado y de esta manera